Partidazo el día de hoy, cuartos de la Copa del Rey, derbi señores, el Real Madrid versus el Atlético de Madrid. Bienvenidos a mi canal madridista. Previa del partido, posible 11 y cuáles serían las claves para ganar la eliminatoria. Sin más preámbulo, comencemos. El Real Madrid ha hecho pública la convocatoria del equipo de Carlo Ancelotti para el partido de los cuartos de final de la Copa del Rey en el estadio Santiago Bernabéu ante el equipo del Atlético de Madrid. Vuelve un titular y hay una sorpresa en los convocados. Madridista, esta es la lista de convocados. En el arco, Thibaut Courtois, Lunin y Luis López, mientras que en la defensa han sido convocados Eder Militao, Vallejo, Nacho, Odriozola, Rüdiger y Ferland Mendy. Y hay una gran novedad, David Alaba vuelve el austriaco, mientras que en el medio campo está conformado por Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Ceballos, Mario Martín y Arribas, que es la gran novedad en la sorpresa. Mientras que en la delantera Benzema, Asensio, Vinicius Junior, Rodrigo y Mariano. Estos fueron los convocados, mientras que Tchouaméni no entra en la convocatoria al estar en la última fase de su recuperación, mientras que Carvajal y Lucas Vázquez siguen lesionados, también se quedan fuera del derbi. Este jueves se disputa un nuevo derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, esta vez en cuartos de final, a partido único en la Copa del Rey. Estamos ante un partido muy intenso e igualado, donde cualquier mínimo detalle puede ser determinante. El conjunto de Ancelotti parece ir recuperándose poco a poco de la resaca del Mundial de Qatar, que le costó perder la Supercopa, un daño colateral, pero la remontada de la Cerámica y el ansiado triunfo en San Mamés confirman que el equipo ha vuelto a su mejor dinámica. Será un partido especial en el Santiago Bernabéu ante un equipo muy fuerte. Volvemos a jugar en nuestra casa, después de 2 meses que sin duda será una motivación extra para los jugadores blancos que quieren ganar esta Copa del Rey. En las últimas temporadas, tanto el Real Madrid como el Atleti nos han regalado partidos muy vibrantes, donde las estrategias de los entrenadores han marcado el devenir del resultado final. En esta ocasión, ambos equipos llegan a la cita tras conseguir sendas victorias ligeras. ¿Cuál será la principal clave del partido? Sin duda, señores, el mediocampo será una batalla brutal. Un rival que normalmente sale con jugadores muy técnicos y físicos, como Koke, De Paul o Courtois. El jugador clave por parte de los merengues será Camavinga, jugador que en los últimos encuentros ha destacado de pivote, con una energía y una verticalidad que permite a los merengues recuperar y salir rápidamente al ataque. El francés jugará su tercer partido consecutivo como titular, pero con un socio que será el encargado de equilibrar el encuentro y los tiempos de los merengues, y ese es Kroos, que en mi opinión será de la partida. El conjunto merengue debería salir con el siguiente 11. El esquema por el que apostaría el día de hoy sería un 4-4-2, bajo palo Courtois, en defensa Nacho de lateral derecho, que lo está haciendo muy bien, Militao, Rüdiger, pareja de centrales, y Ferland Mendy por lateral izquierdo. Mientras que en el mediocampo, el alemán Kroos junto a Camavinga de pivot, los encargados de la recuperación y equilibrio de los merengues. Mientras que Ceballos de interior izquierdo y Valverde de interior derecho, encargados de la salida limpia de balón para conectar con los delanteros y crear las ocasiones de gol. Vinicius y Benzema, que será la pareja de la delantera, mientras que en la banca quedarán jugadores importantes y referentes como Modric, Rodrigo o Marco Asensio, que serán cruciales en el segundo tiempo. El Real Madrid está totalmente mentalizado de la magnitud del partido del día de hoy, un derbi a partido único, en unos cuartos de final y ante un máximo rival. No hay mejores ingredientes. Carlo Ancelotti, por su parte, ha hecho un estudio minucioso del esquema del Atlético de Madrid. El conjunto merengue, después de perder esa dolorosa final ante el Barcelona, ha cogido un aire y ha entrado en una gran dinámica con las victorias ante Villarreal y Bilbao, y demostrando en los últimos encuentros una gran solidez defensiva, destacando jugadores como Camavinga, Ceballos, Militao o el polivalente Nacho, que sin duda serán de la partida el día de hoy. Mientras que Benzema está demostrando que ha vuelto de la mejor manera en este 2023. Sin duda será nuestro capitán y referente en el partido de hoy. Su liderazgo y experiencia será determinante en el choque ante los rojiblancos. De hecho, si el Madrid gana la eliminatoria, dejará a su rival de la capital a las puertas de otro nadaplete en su historia.
y eso teniendo al entrenador mejor pagado del mundo, el Cholo Simeone. Solo tendría una palabra para definirse: fracaso monumental. Ancelotti es consciente de que ahora mismo el Madrid puede estar al 70 o 75% de su nivel máximo de juego, suficiente para ganar muchos partidos, aunque no todos. De hecho, este derbi es uno de los encuentros en los que el equipo debe estar bien de piernas como de cabeza. Habrá posesiones largas, dominio de balón, será un partido muy disputado y con mucha intensidad, pero no se pueden cometer fallos, señores, ni en la entrega ni en la salida del balón. Esos pecados le costaron al Real Madrid la Supercopa ante el Barcelona, y ahora mismo estará a 3 puntos en la cabeza del líder. Si se repiten esta noche, esos detalles o esos errores supondría decirle adiós al título, un castigo demasiado duro que el Madrid espera evitar. Sin grandes rotaciones, señal de que esta copa importa mucho al madridismo. Madridista, ¿y ustedes cuál creen que será el 11 titular por el que apostará Ancelotti el día de hoy? ¿Volverá Álava al 11 titular o mantendrá la pareja de centrales Militao y Rüdiger? Madridista, si les gustó este video, dale un enorme like y recuerda suscribirte al canal para que no te pierdas de ningún video. Nos vemos en el siguiente video. Un abrazo, chao chao, a la Madrid.